that's equally valuable. Noticias de abajo. Noticias desde los medios libres. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, el noticiero de medios libres. En esta su edición de el 27 de enero del 2026, este día aparece este semanario informativo y bueno, pues como cada semana descompilamos información de distintos medios independientes, libres, autónomos o como se llamen para romper el cerco informativo. Así que sin más, vámonos con las noticias de esta semana. De este lado su amigo Evo. Bueno, vamos a tener una nota acerca de lo que está pasando en Minneapolis, allá en los Estados Unidos. Una rebelión contra Donald Trump y contra las tropas antimigratorias que ha lanzado en contra de los migrantes. Estas protestas se han elevado, han algunos considerado como una revuelta, un levantamiento de todo el territorio de la zona de Minneapolis en contra de esta política del presidente Trump y que ha tenido consecuencias fatales. Habíamos ya dado la nota acerca del asesinato de una mujer poeta que se sumó a estas protestas y fue asesinada por un agente de ICE. En esta semana nuevamente se vuelve a dar una situación similar con el asesinato de un enfermero que también se había sumado a estas manifestaciones, Alex Jeffrey Pretty. Vamos a estar hablando acerca de estas protestas y cómo creció pues las manifestaciones a pesar del fuerte frío, los casi 30 grados bajo cero en los que se están dando estas protestas. Y bueno, vamos a platicar esto más adelante. Rojava, Kurdistán sirio, Kobane bajo sitio. La resistencia de Rojava continúa pese a sitio y ataques constantes. En respuesta internacionalista, se prepara la caravana de los pueblos para defender la humanidad que intentará llegar a la frontera de Turquía y Siria. Fuentes: Rojava Asadi Madrid, ANF en español. Vamos a tener una nota acerca de Palestina, donde continúa el genocidio contra el pueblo palestino y sobre ese crimen se están creando los planes de despojo y gentrificación del territorio por un grupo de fascistas encabezados por Trump. Estos días también trascendió la presentación del plan de paz de Trump para la zona de Gaza. Pues no es paz, más bien es pues agilizar el genocidio y el saqueo de ese territorio palestino, y vamos a estar comentando acerca de pues cómo se está dando este supuesto plan de paz y cuáles son las implicaciones que tiene, también como la actualización de este crimen, de este genocidio que está pasando en Palestina. Les vamos a tener información más adelante. Trascendió dentro de esta semana que el ejército de Israel destruyó las instalaciones de la ONU en Palestina. O sea, una situación totalmente enfermiza por parte de estos fascistas. Vamos a tener también una nota acerca de Irán. Sale un comunicado de varias colectividades de Europa que se han sumado también a estas voces que están pues atentas a las protestas que están dando en Irán en contra del régimen. Como hemos escuchado, a pesar de que hubo un corte de internet, a pesar de que hay un fuerte bloqueo, ha salido información pues de las muchas protestas que han habido por los problemas económicos que se están dando en Irán, pero también cansados de un modelo político pues bastante autoritario. Vamos a estar platicando de ello y bueno, trasciende que este comunicado llamado por la vida y la dignidad del pueblo de Irán está encabezado por la firma del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Vamos a compartírselos más adelante. Puebla, San Mateo Osolco, comunidad se organiza contra los talamontes y evidencia la complicidad que tienen con la autoridad local. Cesan la destrucción de su monte, pero se mantienen en alerta.
Fuente: Hijos de la Tierra. Ciudad de México, Magdalena Athletic, empresa Frisa y autoridades de la alcaldía Magdalena Contreras difunden proyecto de desarrollo en tierras comunales y sin autorización del pueblo originario. Fuente: Noticias de Abajo. Istmo de Tehuantepec, región de los Chimalapas. Comité para la Defensa de los Chimalapas solicita urgentemente medidas cautelares y de protección contra el hostigamiento y amenazas por parte de grupos de delincuencia organizada, quienes pretenden apoderarse del territorio. Fuente: Comité para la Defensa de los Chimalapas. Y vamos a también a compartirles una nota de Tecnoácratas. Y bueno, esto fue una nota que trascendió hace unas semanas. Una hacker alemana conocida como Marta Roth se vistió como una Power Ranger rosa y borró en directo una página web de citas para supremacistas blancos, un tipo Tinder pero de fachos. Y esto lo hizo durante el Chaos Congress que hubo allá en Europa. Y bueno, pues en vivo y en directo hackeó una página fascista. Y bueno, vamos a compartirles esta nota. Así que bueno, pues son la información que les compartimos esta semana. Esperemos que sea de su interés. Quédense para escuchar todo el noticiero y los invitamos a que nos compartan la información que crean importante a través de nuestras redes sociales o nuestro correo electrónico noticiasdeabajo ml@riseup.net, y ahí vamos a también poder compartir. Y les recordamos escuchar la radio barriolibre.suti.nl, donde también aparece el noticiero, y estamos compilando también otros podcasts pues también que tienen este afán de romper el cerco y construir mundos nuevos. Sin más, vámonos con un corte musical y regresamos para las primeras notas. Radio Rumor. Frecuencia colectiva ampliada. Transmitiendo desde Plaza Palestina Libre, Avenida Juárez, Ciudad de México. Un rumor se levanta por la vida, por la paz, por la justicia, por el derecho a la vivienda, Por el derecho al agua, por la defensa de los bienes comunes, por el respeto a la autodeterminación, por la autogestión, por la comunidad, por la seguridad de salir a la calle sin miedo, por la autonomía, por el derecho a vivir sin violencia, por la sororidad, por otro mundo posible. por un mundo donde quepan muchos mundos. Radio Rumor. Frecuencia colectiva ampliada. Transmitiendo a todo México y el cosmos a través de Qué Huelga Radio. Radio Rumor. Frecuencia colectiva ampliada. Bueno, pues vamos a iniciar con lo que está pasando en Estados Unidos. Las imágenes tremendas, las calles de Minneapolis y decenas de ciudades en Estados Unidos se han convertido en esta última semana en escenarios de resistencia popular contra ICE, este cuerpo de policías migratorios o antimigratorios que ha estado pues causando terror allá en las calles estadounidenses. Todo esto tras el asesinato del enfermero Alex Jeffrey Pretty. Lo que comenzó como una protesta local se transformó en un levantamiento nacional con huelgas, apagones económicos y marchas multitudinarias que exigen el fin de las redadas migratorias y la salida inmediata de las fuerzas federales del estado de Minnesota. Y bueno, pues el 24 de enero agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE dispararon contra Alex Jeffrey Pretty, un enfermero de 37 años en una zona comercial de Minneapolis. El hecho, segundo asesinato en menos de un mes tras la muerte de Renee Wood, esta mujer poeta, madre de 3 hijos, que también fue asesinada, desató una ola de indignación que rápidamente se convirtió en una protesta masiva. Miles de personas se congregaron en el centro de la ciudad portando pancartas con consignas como ICE fuera de Minnesota y ningún ser humano es ilegal. La represión fue inmediata, gases lacrimógenos, balas de goma y presencia de la Guardia Nacional ordenada por el gobierno de Tim Walz, quien al mismo tiempo exigió la suspensión de las operaciones federales del estado.
Y bueno, pues el asesinato de Preti, este joven enfermero, no quedó aislada. En cuestión de horas, ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Seattle, Chicago y Washington, D.C. se sumaron a las protestas. En cada lugar, colectivos migrantes, sindicatos y organizaciones comunitarias levantaron barricadas, realizaron marchas y convocaron a boicots económicos. En Boston, sindicatos como Unit Hair o el Greater Boston Labor Council organizaron mítines en solidaridad con Minnesota, denunciando la violencia sistemática de ICE contra trabajadores y comunidades migrantes. La consigna anarcosindicalista de huelga general contra el terror estatal nuevamente volvió a salir a las calles, y bueno, pues tan así que el 23 de enero se convocó a hacer esta huelga general contra las políticas de Donald Trump. Más de 700 negocios cerraron sus puertas en un apagón económico llamado Breakdown, y sindicatos de telecomunicaciones, trabajadores de la educación y colectivos religiosos llamaron a no trabajar, no estudiar y no consumir, en lo que denominaron el Día de la Verdad y la Libertad. Esta acción, inspirada en la tradición de la huelga general, buscó paralizar la economía local como forma de opresión contra el aparato represivo del Estado. Y bueno, pues insistimos, las imágenes en Minneapolis muestran columnas de manifestantes marchando bajo temperaturas gélidas, con banderas rojinegras, símbolos de solidaridad obrera, y bueno, pues a menos de 30 grados centígrados, y pues con todo el ánimo, porque se ve la energía a pesar del frío, pues con esta consigna de si tocan a uno, nos tocan a todos. La represión policial con gases lacrimógenos y arrestos masivos no logró detener la movilización, al contrario, fortaleció la convicción de que la lucha contra ICE es también una lucha contra el capitalismo y el racismo estructural. En barrios obreros como Nueva York y Chicago, colectivos migrantes organizaron asambleas abiertas para discutir estrategias de autodefensa comunitaria. En Seattle, trabajadores portuarios se negaron a descargar mercancías en solidaridad con la huelga. En Washington, activistas levantaron campamentos frente a edificios federales, denunciando la complicidad del gobierno en la violencia contra migrantes. Por ejemplo, en la página de Crimetic nos comparten protestas afuera de los hoteles para no dejar dormir a los de ICE. En fin, una enorme cantidad de formas de protestas, desde las más sencillas en eventos públicos como las más imaginativas, así que bastante interesante también esta revuelta. Desde una perspectiva pues crítica, el ICE no es simplemente una agencia migratoria, es el brazo armado del capital encargado de sembrar miedo entre trabajadores migrantes y dividir a la clase obrera. Las redadas, asesinatos y deportaciones son mecanismos de disciplinamiento que buscan mantener salarios bajos y precarizar la vida de millones. La respuesta de las comunidades al organizar huelgas y boicots revela la conciencia de que la lucha contra ICE es inseparable de la lucha contra el sistema económico que lo sostiene. Y bueno, pues la huelga que se convocó en Minnesota mostró que la fuerza de las trabajadoras no reside en las urnas ni en discursos oficiales, sino en la capacidad de paralizar la producción y el consumo, de hacer sentir al gran capital la organización de los de abajo. La consigna ICE out of Minnesota, ICE fuera de Minnesota, se convirtió en un grito de dignidad que resonó en todo el país, recordando que la solidaridad es la verdadera arma de los pueblos. Así que bueno, pues estas protestas van a continuar, hay que apoyarlas en todo el mundo, y bueno, pues hay que demandar justicia para Alex Preti y Rene Good, estas dos víctimas mortales de estas protestas. Y también pues creo que es parte de esta gran campaña global contra Donald Trump y contra el fascismo, contra la ultraderecha que hoy se está lamentablemente apoderando del mundo. Y bueno, pues pueden consultar páginas como Democracy Now!, It's Going Down, Crimetic, quienes están compartiendo pues en directo esto que está pasando ya en los Estados Unidos, y que en verdad es sorprendente, imágenes así de las barricadas, la marcha que se dio el 23, algunos dicen de 50,000 personas, hay quien habla de más cantidad de personas, pero las imágenes son desbordantes, columnas y columnas de personas saliendo a manifestarse en medio de una enorme tormenta de nieve que lamentablemente está golpeando también allá en los Estados Unidos. Nuestra solidaridad para toda la gente que hoy está en esta etapa invernal padeciendo los fríos, pero bueno, también a pesar de ello, pues la lucha continúa, y nuestra fuerte solidaridad con los que están resistiendo
pues allá en los Estados Unidos contra Donald Trump y sus políticas migratorias. Vamos con más información. So, you might say it stands for invading communities everywhere, or inciting chaos endlessly, or instigating cruelty, even interrupting children's educations. You might say it stands for international classmates expelled, intellectual capital excluded, ignoring constant exploitation. But I say it's simple. It's called evil. Now what do you stand for? La ciudad de Kobane, en la región autónoma de Rojava, en el norte de Siria, enfrenta desde hace semanas un intenso asedio militar que ha deteriorado gravemente las condiciones de vida de su población civil y ha reactivado una fase de conflictos que muchos observadores consideran una amenaza humanitaria de gran escala. La resistencia de las Fuerzas Democráticas Sirias, SDF, y las Unidades de Protección de las Mujeres, YPJ, que ya fue clave durante la guerra contra el Estado Islámico en 2014, continúa siendo el centro de la respuesta local ante los ataques conjuntos de las fuerzas del gobierno sirio de transición, yihadistas y elementos vinculados a Turquía. Según una actualización enviada desde Rojava el 25 de enero de 2026 por una colaboradora en la región, Kobane se mantiene sitiada y unas 400.000 personas y habitantes carecen de acceso regular a electricidad, agua, alimentos y atención médica básica. El Consejo del Cantón de Firat, que incluye a Kobane, afirmó que los ataques actuales no difieren en su brutalidad de los perpetrados por el Estado Islámico en 2014 y subrayó que la ofensiva va dirigida no solo contra objetivos militares, sino también contra las estructuras sociales y políticas que se han construido en el norte y este de Siria en más de una década de autogobierno. Fuentes de la SDF y las YPJ presentes en el frente han reafirmado su determinación de mantener sus posiciones a pesar de los intensos combates. En declaraciones recogidas por la agencia de noticias ANF, combatientes de estas fuerzas aseguraron que no abandonarán sus puestos, describiendo la situación como innegociable y señalando que seguirán resistiendo los avances del enemigo. Parte de esos testimonios incluyen relatos de enfrentamientos en los que unidades de defensa infligieron pérdidas materiales relevantes al adversario. El Comité de Mujeres del Cantón del Éufrates, representado en Kobane por miembros de la organización Congra-Star, emitió su propia declaración pública, indicando que defenderán su tierra hasta el final. El comunicado subrayó las condiciones humanitarias extremas en la ciudad, interrupción en los servicios de agua y electricidad, escasez de medicinas, alimentos y artículos básicos, y hospitales con recursos reducidos. Según este reporte, cientos de familias han sido desplazadas y muchas pasan la noche al aire libre. El asedio ha tenido un impacto agudo en la vida cotidiana de civiles y desplazados internos que se han visto forzados a buscar refugio en edificios públicos, escuelas y mezquitas, las cuales se encuentran superpobladas. En una declaración ante medios, el copresidente del Consejo Ejecutivo del Cantón del Éufrates, Ferhan Hek Issa, afirmó que la falta de acceso a suministros esenciales ha colocado a Kobane al borde de lo que describió como un genocidio. Hek Issa advirtió que la ciudad está aislada, sin servicios básicos y con una infraestructura médica colapsada, y hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que actúe con medidas humanitarias concretas y no solo con expresiones de solidaridad. La crisis se produce en un contexto regional complejo en el que se han prolongado tensiones entre diferentes fuerzas armadas y políticas desde la retirada parcial de fuerzas internacionales y el alto al fuego firmado en años recientes. Aunque el gobierno de transición sirio ha prorrogado acuerdos al alto al fuego, las hostilidades continúan, como evidencian los reportes de bombardeos de artillería que han causado víctimas civiles, incluidos niños, y violaciones recurrentes de las cláusulas acordadas. La población civil y las autoridades locales señalan que la continuidad de la guerra en Rojava compromete no solo la estabilidad regional, sino también la protección de los derechos humanos y los avances sociales alcanzados en los últimos años, entre ellos la promoción de la igualdad de género y formas de autogobierno basadas en estructuras comunitarias. Además,
El conflicto ha generado flujos de refugiados internos que se suman a los retos de provisión de servicios básicos en otras ciudades y cantones de la región. Organizaciones de mujeres defensoras de la revolución, así como voces dentro de Rojava, han insistido en la necesidad de mantener el trabajo organizativo y comunitario frente a esta nueva fase de enfrentamientos. En años anteriores, movimientos sociales y grupos de mujeres han sido piezas fundamentales en la construcción de sistemas locales de administración y defensa civil, un proceso que ahora se ve tensionado por las condiciones militares adversas. Frente a esto, las organizaciones internacionales se han convocado para ir directamente al territorio. Viajemos en una caravana de la humanidad hasta la frontera entre Turquía y Siria, dice el portal de Rojava Asadi, campaña de crowdfunding, o sea, se están juntando fondos y ya los compas van para allá. Hay una página que se llama peoplescaravan.tem.li que pueden visitar y pueden visitar en este portal el proyecto de caravana que se está construyendo para romper el sitio de forma humanitaria. Esperemos que lo logren y bueno, esta es toda la información. Hasta aquí nuestro reporte y seguimos informando de lo que pasa en Rojava. Bueno, en Irán ya habíamos compartido aquí hace unas semanas acerca de las protestas que se están dando callejeras, muchas de ellas espontáneas. Nosotros les queremos compartir una carta que se llama Por la vida y la dignidad del pueblo de Irán y que firman colectivos europeos y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Dice así: vivimos una tormenta, no es nueva ni pasajera, es la tormenta del capitalismo, del imperialismo, del patriarcado y de los estados que administran la muerte mientras hablan de orden, estabilidad o seguridad. En esta tormenta los de arriba se disputan territorios, recursos y poder, los de abajo ponen los cuerpos, las vidas, el miedo y la esperanza. En Irán, hoy esa tormenta golpea con especial crudeza. El pueblo iraní se ha vuelto a movilizar contra el régimen de la República Islámica, que no ha dudado en llevar a cabo una represión violenta contra quienes salen a las calles. Estas movilizaciones no son un hecho aislado ni una reacción momentánea. Son el resultado acumulado de décadas de opresión política, explotación económica, violencia patriarcal, represión sistemática y negación de derechos. Son luchas que nacen desde abajo, desde la vida cotidiana asfixiada, desde quienes ya no pueden ni quieren seguir sobreviviendo en silencio. Arriba los gobiernos y las potencias miden la situación en clave geopolítica, calculan ventajas, equilibrios regionales, rutas energéticas, alianzas convenientes. Arriba el crimen se normaliza, se justifica o se oculta con discursos de estabilidad, seguridad o realismo político. Arriba, incluso quienes se presentan como enemigos del régimen iraní no dudan en legitimar la masacre cuando ésta sirve a sus intereses. Abajo, en cambio, el pueblo iraní lucha por la vida. Abajo están las mujeres que desafían cotidianamente el control patriarcal. Abajo están las y los trabajadores empobrecidos por políticas neoliberales. Abajo están las disidencias sexuales, las minorías religiosas, los pueblos oprimidos, quienes habitan las periferias golpeadas por la crisis del agua, de la vivienda y del empleo. Abajo están quienes han salido a las calles una y otra vez, muchas veces con las manos vacías, sin organizaciones amplias, destruidas por la represión y aún así han avanzado más lejos que cualquier oposición institucional. Denunciamos con firmeza la manipulación externa de estas protestas. Ninguna potencia extranjera, ningún gobierno del norte global, ningún proyecto imperial tiene derecho a usar el sufrimiento del pueblo iraní como ficha en su tablero. Esta instrumentalización no solo tergiversa las luchas reales, sino que pone en mayor peligro a quienes resisten al convertirlos en pretexto para una represión aún más brutal. Reafirmamos el derecho inalienable de los pueblos a la autodeterminación. La libertad no se exporta ni se negocia entre estados. Ninguna intervención imperial ha traído jamás justicia ni dignidad a los pueblos que dice liberar. Lo sabemos por la historia y lo confirman una y otra vez las ruinas que dejan a su paso. Hay quienes desde fuera miran hacia arriba y no hacia abajo, quienes justifican el régimen iraní en nombre del supuesto antiimperialismo, ignorando que ese mismo régimen aplica contra su pueblo lógicas de ocupación, apartheid, saqueo y neoliberalismo, y quienes promueven alternativas reaccionarias, autoritarias y dependientes que prometen salvación mientras reproducen la dominación. Son falsos binarismos, arriba contra arriba, poder contra poder, abajo queda el pueblo, atrapado entre dos fuerzas que se dicen opuestas pero actúan alineadas.
Nuestra posición es clara, no estamos con los gobiernos, estamos con los pueblos, no con los estados, sino con quienes resisten, no con las élites, sino con quienes luchan por vivir. Hoy, mientras el pueblo iraní enfrenta el corte de comunicaciones, el estado de sitio y la militarización de la vida cotidiana, hacemos un llamado a escuchar las advertencias de nuestros compañeros zapatistas. La tormenta es global. Quien crea que no le toca, que no va con él o con ella, se equivoca. Frente a esta tormenta no hay salvadores ni soluciones desde arriba. Lo que hay es la posibilidad urgente de unir las luchas de abajo, de reconocernos en el destino compartido de quienes resisten al capital, al imperialismo y a todas las formas de dominación. Extendemos nuestra mano al pueblo iraní, no para tutelarlo, no para hablar por él, sino para decir no están solos, porque la lucha en Irán es también la lucha por la vida en todas partes, y porque solo desde abajo, juntas y juntos, podremos enfrentar la tormenta e imaginar el día después. Y bueno, pues invitan a firmar esta declaración al correo declaracion.iran@gmail.com. Y en este pues primer corte de colectivos, insistimos, está el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y participan varios colectivos europeos de Grecia, de Bélgica, del Estado español, de Italia, de Alemania, de Francia, entre muchos otros que bueno, pues se han destacado por su solidaridad. Así que también nos sumamos a este llamado solidario con el pueblo iraní. Bueno, ahora vamos con una nota de lo que está pasando en Palestina. Lamentablemente por el tiempo pues seremos breves. Pues en el último mes Palestina ha vivido un recrudecimiento de la violencia con cientos de víctimas civiles, ataques a instalaciones vinculadas a la ONU y un contexto de crisis humanitaria que pues deja claro que no hay ningún respeto al derecho internacional, que no hay una paz, que la supuesta paz firmada hace un par de meses. Y por el contrario, sigue el genocidio, sigue la imposición de políticas impuestas al pueblo palestino. Y bueno, pues en las últimas semanas, simplemente de enero para acá, más de 1.200 palestinos han muerto en Gaza y Cisjordania debido a estos ataques militares del gobierno del Estado de Israel. Según reportes de organismos humanitarios locales e internacionales, los bombardeos israelíes han afectado hospitales, escuelas, refugios, ahora en la zona de Cisjordania y los poquitos que sobraban en Gaza. La ONU denunció que el 98% de las escuelas en Gaza han sido destruidas, lo que agrava la crisis educativa y psicológica de los niños que viven en ese territorio. Y bueno, insistimos, trascendió, las imágenes son terribles, pues las oficinas de la ONU pues han sido atacados. El caso de las oficinas de la UNRWA o la unidad de la ONU destacada para refugiados en Palestina fue literalmente destruida, así desde sus cimientos. Pues el Consejo de Seguridad de la ONU ha condenado estas acciones como violaciones flagrantes, pero bueno, pues no ha pasado nada, no hay quien castigue nada o quien resuelva ninguna de estas injusticias. El plan de paz que impuso Trump hace algunas semanas y que ahora en la reunión de Davos, esta reunión de presidentes, pues llamó a conformar este Board of Paz o este equipo de paz, y principalmente lo vendió, así dijo: los que quieran deben tener tanto cantidad de dinero, millones de dólares, y le van a entrar como al proyecto gentrificador de ese territorio. Presentó hasta planos donde son resorts, es una zona que está costera y pues lo piensa como un desarrollo tipo Miami, con rascacielos,
En fin, una situación muy lejos de la realidad actual y muy lejos de la decisión, opinión y también hasta lógica de futuro para el pueblo palestino. Esto, insistimos, lo presentó en Davos este Consejo de Paz. Estuvo acompañado de 19 países que se sumaron, incluyendo Rusia, así de chafa está el cotorreo. La fase 2 del plan contempla un gobierno tecnócrata palestino, que súper supeditado a Estados Unidos, y la reconstrucción y la desmilitarización total también de los palestinos. Y bueno, pues insistimos, es una imposición externa, es un desplazamiento de la ONU, porque la ONU ya no figura ahí para nada, de hecho está fuera del tablero, y aparte y permite una militarización forzada de todo el territorio, aún todavía ya de por sí controlado por este régimen sionista, aún más en todo el territorio palestino. Bueno, pues las reacciones han sido diversas. Lamentablemente, pues muchos países se han sumado. Llama la atención, el Estado español dijo que no y que pues de hecho denunció pues como algo de doble discurso. Y bueno, una situación bastante fuerte que lamentablemente pues muestra que este conflicto, que este genocidio pues no cesa, no acaba, y requiere de nuevo de todas nuestras fuerzas, ánimos, ganas, para también convocar a frenar esta guerra, a frenar este genocidio. Hay una caravana que se está organizando para las próximas semanas, también que va a Palestina. Hay una caravana que ahorita se está dirigiendo a Rojava. En fin, la solidaridad internacional sigue movilizándose, aunque también el número de conflictos, debido a este impulso de la ultraderecha a nivel global, pues está también pues haciendo que sea la necesidad de movernos en muchos más lados y con muchos más temas. Y bueno, pues toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino. No dejemos de hablar de Palestina, no dejemos de denunciar este genocidio que está cometiendo el Estado de Israel. Y bueno, también felicitamos a la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que esta semana su director pues dejó claro que la ENA pues entraba a estos proyectos del BDS anti-apartheid, anti-sionistas. Y bueno, pues ahora la ENA, por acuerdo de toda la institución, no solamente de sus alumnos, sino también sus académicos, sus propios administración, decidieron romper toda relación con el Estado de Israel en solidaridad con el pueblo palestino ante el genocidio. Así que enhorabuena esta iniciativa y a seguir impulsando estas tipos de iniciativas en todos los lugares para echar fuera el sionismo del planeta. Vamos con más información. El pasado domingo 24 de enero, la comunidad de San Mateo Solco en Puebla fue sede del primer encuentro de pueblos en defensa del bosque y del agua. El evento, convocado por el Congreso Nacional Indígena, reunió a compañeros de diversos territorios como San Andrés Cholula, Santa María Zacatepec, San Lucas Atzala, San Andrés Calpan, Ciudad de Puebla, así como a comunidades otomís de la Ciudad de México y Querétaro, entre otros. El objetivo del encuentro fue brindar apoyo y solidaridad a la comunidad anfitriona, que desde hace aproximadamente 2 meses se encuentra a pie de lucha por la defensa de su territorio. Esta movilización se desencadenó tras detectar tala clandestina en zonas boscosas críticas para la recarga de mantos acuíferos por parte de la familia caciquil Aispuru, así como la completa inacción, complicidad y sabotaje por parte de las autoridades gubernamentales locales y a todos los niveles. Esta complicidad y sabotaje se hizo presente incluso el mismo día del evento, cuando la presidenta auxiliar Jessica Santuario Popoca, acompañada de la Policía Municipal de Calpan, intentó impedir que se llevara a cabo el encuentro, argumentando una falta de notificación previa para el uso del espacio público, mismo documento que días antes ella y el municipio se negaron a recibir. Cabe resaltar que esta no es la primera vez que esta servidora pública protege a la familia caciquil. Había intentado también boicotear una asamblea pública
donde se abordó el tema de la tala clandestina y se sabe que ha celebrado acuerdos que permiten a la familia Aispuru continuar con sus actividades ecocidas. Pese a las intimidaciones de Jessica Santuario Popoca y gracias al acuerpamiento solidario de los asistentes, el evento se llevó a cabo. Las actividades realizadas permitieron concluir que toda esta situación no es un caso aislado, sino parte de un problema sistemático que en los últimos años se ha recrudecido en la zona a las faldas de los volcanes del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, pues a pesar de ser una región de suma importancia para la recarga de los mantos acuíferos, los suelos de varias localidades han sido fuertemente degradados por la tala y otras actividades económicas depredadoras legales e ilegales, lo cual ha acelerado la erosión y ha comprometido gravemente la capacidad de filtración del agua. Asimismo, se destacó que esta región ha sido escenario de una larga historia de conflictos agrarios y despojo de tierras comunales por parte de los caciques locales y talamontes que operan con impunidad y protección política. Este encuentro trascendió el diagnóstico para convertirse en un espacio de reflexión profunda. En él se reconoció el bosque como el corazón territorial y cultural de las comunidades de la región, afirmando que la defensa de los bienes naturales de la madre tierra no conoce límites políticos ni administrativos. Y a partir de este principio, los asistentes acordaron estrategias colectivas para el cuidado y la defensa integral de los territorios ante cualquier amenaza. Asimismo, reconocieron y reafirmaron el uso de herramientas que trascienden los ineficaces canales legales. Finalmente, con este espíritu de unidad y lucha, se extendió la convocatoria al siguiente encuentro, que tendrá lugar el próximo 12 de abril en San Lucas Atzala, con el objetivo de seguir fortaleciendo la unión de ejidos y comunidades de la región de los volcanes del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Les recomendamos que lean la declaratoria del Encuentro de los Pueblos en Defensa del Agua y del Bosque, que lo pueden encontrar en las páginas del Congreso Nacional Indígena. ¿Qué necesita para ser presidente? Ser un hijo de puta que le mienta a la gente. ¿Qué se necesita para ser policía? Ser un vago de noche y de día. Yo no soy un anticristo, solo un ser de carne y hueso. Busco en vano la verdad del estiércol, vengo a destruir para construir. Solo soy anarquista. Y bueno, les vamos a compartir información sobre el pueblo de la Magdalena Athletic. Se están organizando para exigir se respeten sus derechos ancestrales sobre defensa del territorio. A continuación, los compañeros nos compartieron que hubo una conferencia de prensa el día domingo y queremos compartirles partes importantes del pronunciamiento que nos compartieron estos compañeros. Vamos a escuchar un audio en el que hablan de la problemática, las diferentes organizaciones que estuvieron en esta conferencia de prensa. Yo me presento, soy Carlos Cacal, soy parte del colectivo Magda, Miradas Atentas contra el Despojo Ambiental, y vamos a iniciar nosotros. Tenemos un pequeño comunicado de prensa que les voy a leer a continuación. Comunicado de prensa ante la amenaza de construcción de un corredor ecoturístico en La Cañada por la Copa Mundial de Fútbol 2026. El 9 de diciembre de 2025, por medio de redes sociales, el gobierno de la alcaldía La Magdalena Contreras anunció sus intenciones de construir un corredor ecoturístico en la zona del bosque conocida como La Cañada. El proyecto, de acuerdo con la publicación, se construiría como atractivo turístico de cara a la Copa Mundial de Fútbol 2026, un evento deportivo que está provocando desalojos a cientos de familias en la Ciudad de México, además de la construcción de otros proyectos mal planificados como la calzada flotante en Tlalpan, cuya edificación puede provocar daños estructurales en las viviendas aledañas. El anuncio del corredor ecoturístico preocupa a la comunidad de la Magdalena Contreras en diferentes dimensiones.
En primer lugar, desde hace años, el Consejo del Pueblo de la Magdalena Athletic ha pedido pruebas al gobierno local de la supuesta propiedad de la empresa inmobiliaria Grupo Prisa sobre la cañada. Las dudas al respecto surgen del hecho de que el Bosque de los Dinamos, hogar del río Magdalena, es territorio comunal, un tipo de tierra que no tiene propiedad privada y que se rige bajo las normativas de la ley agraria. La cañada es prácticamente la parte baja de este bosque, por lo que el pueblo se pregunta cómo es que fue privatizado a diferencia del resto del territorio. Hasta ahora, la información que dé cuenta de estos hechos no ha sido presentada. Pese a esto, desde 2022, Grupo Prisa cuenta con los derechos reservados del Parque Natural La Cañada, un proyecto impulsado en 2020 al que la comunidad organizada también se opuso. La respuesta de Prisa en ese entonces consistió en donar su territorio al gobierno y convertirla en área destinada voluntariamente a la conservación. La pregunta que resuena entre la comunidad de Athletic y el resto de la alcaldía es: ¿verdaderamente hay conservación? Para quienes habitamos el territorio es evidente el deterioro progresivo del bosque y del río que lo atraviesa. Este deterioro se ve alimentado por factores como el comercio poco regulado y el turismo irresponsable. Si Prisa presume de tener la propiedad del lugar, entonces, ¿por qué no ha tomado medidas al respecto para hacer valer su supuesta intención de conservar el bosque? Más allá de la mera observación, este daño ambiental también ha sido documentado por diversos actores a lo largo del tiempo. En una tesis publicada por el maestro en Ciencias de la Sostenibilidad, Esteban Aceves Fonseca, en 2024, se puede leer lo siguiente. El análisis secundario de la información mostró que la calidad ambiental de la cuenca del río Magdalena no ha mejorado, contrario a lo reportado en los documentos gubernamentales. Tomando en cuenta este contexto, ¿cómo es que un corredor ecoturístico podría ayudar a la conservación de una zona ambiental cuyo deterioro no se ha frenado en los últimos años? Como comunidad organizada, exigimos respeto no solo a nuestros derechos de vivir en un ambiente libre de contaminación, también exigimos respeto al bosque, un ente vivo que está siendo asesinado por los intereses de Prisa, del gobierno local actual y de todas las administraciones anteriores que han permitido este deterioro crónico de la cañada y del río Magdalena. Estamos hartos de escuchar que tenemos el último río vivo de la Ciudad de México y por otro lado, mirar cómo su cuenca es contaminada por quienes se supone que están dedicados a su preservación. Exigimos al gobierno de la Magdalena Contreras abandonar la idea de construir un corredor ecoturístico junto con Grupo Prisa y la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. A Prisa le exigimos cesar en el asedio a este territorio y dar pruebas verídicas sobre su supuesta propiedad. Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad para organizarse y hacer frente a esta amenaza que pone en riesgo la vida de un bosque milenario, sus aguas, su flora y su fauna. Apropiémonos de su cuidado y su defensa. Fuera Prisa de la cañada, fuera los intereses privados del bosque, porque el bosque es vida y la vida se defiende. La posición y el sentir del Consejo es que quienes promueven el desarrollo y ejecución del mencionado proyecto vulneran nuestros derechos de este pueblo originario, especialmente en lo que respecta al territorio, patrimonio biológico, la identidad y la cultura y la consulta previa. Nunca nos consultaron. Resaltando que la falta de información al pueblo también vulnera los derechos fundamentales a la libre determinación, la autonomía y la participación en los asuntos que le afectan. Tanto la empresa promotora del proyecto como las autoridades del gobierno deben de tener presente en todo momento y reconocer el derecho de los pueblos originarios a ser consultados. Reconocido internacionalmente en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y nacionalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos, la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México, donde se exige al Estado realizar consultas previas libres, informadas y culturalmente adecuadas antes de implementar proyectos que afectan sus tierras, recursos naturales, cultura, actividades comunitarias, así como el uso y costumbres que guían la vida colectiva y la gobernabilidad.
Ante esta situación, como Consejo del Pueblo Originario de la Magdalena Tlitic, promoveremos con ejercicio de parlamento abierto la participación, consulta, vinculación, asesoría y defensa del derecho que como pueblo tenemos a ser consultados, actuando de manera responsable, buscando soluciones para promover la gobernabilidad del pueblo, las cuales se centran en la participación de la ciudadanía, transparencia, la confianza, la eficiencia y la colaboración entre el gobierno y la ciudadanía. Por su atención, muchas gracias, y fuera frisa de la cañada y de toda nuestra biodiversidad que está afectando nuestro bosque. Frisa, fuera, no lo queremos. Fuera. Por favor, luchemos por nuestro bosque, que es lo único que tenemos. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros nietos, a nuestra descendencia, a la humanidad? Ya es lo poquito que tenemos. Hay que cuidarlo, por favor. Ayúdenos. Así, grito desesperado. Istmo de Tehuantepec, región de los Chimalapas. Comité para la Defensa de los Chimalapas solicita urgentemente medidas cautelares y de protección contra hostigamiento y amenazas por parte de grupos de delincuencia organizada, quienes pretenden apoderarse del territorio. Enseguida los vamos a dejar con un audio en el cual nos narran los graves sucesos que se han suscitado en estas comunidades, donde pues la delincuencia organizada ha estado hostigando, amenazando de manera muy violenta y ha amenazado con arrasar con dos de las comunidades, que es Chocomanatlán y Nuevo San Andrés. Pues bueno, nos vamos con estos audios donde nuestros compañeros del Comité para la Defensa de los Chimalapas nos explican lo que está pasando y nos dan su testimonio de los hechos ocurridos. Hola, buen día. Soy Miguel Ángel García, coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas y coordinador general de Maderas del Pueblo, una ONG que tenemos más de casi 40 años de venir apoyando la lucha de las comunidades chimalapas del pueblo indígena Zoque Chimalapa en la defensa de su territorio desde 1987 a la fecha. Y pues ahora, después de haber luchado mucho por la definición del límite estatal que finalmente se dio hace 3 años a favor de los Chimalapas y de Oaxaca, pues ahora sigue la lucha agraria, pero de pronto irrumpe este problema del narcotráfico en la zona oriente de los Chimalapas, limítrofe con el estado de Chiapas. Y esto viene, como ya se ha señalado en las notas, desde la zona de Cintalapa, Jiquipilas, y se ha ido penetrando en las comunidades chimalapas de la zona oriente, sobre todo en 2 de ellas, pero a su vez esas 2 de ellas ya al servicio del cártel vienen amenazando, hostigando, pero ya amenazando violentamente con arrasar con 2 poblados. El más grande y más importante sería Chocomanatlán o López Portillo, y el otro es un pequeño poblado indígena Tzotzil que siendo indígenas chiapanecos se asumieron como chimalapas, y pues el riesgo es que los arrasen. Ya ha habido 2 intentos que se han logrado frustrar, pero sigue siendo una espada encima de ellos, que amenazante, muy amenazante, sobre todo pues muy delicado para niños y niñas, ancianos y ancianas que en su caso no pueden correr a resguardarse en la montaña. Y es por eso que el Comité Nacional para la Defensa de los Chimalapas desde hace varios días está solicitando urgentemente medidas, lo que se llaman medidas cautelares, medidas de protección, en este caso inicialmente de parte de la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca, pero exigiendo también que sea en coordinación y vinculación con fuerzas federales del Ejército Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, porque pues de los propios comuneros no hay mucha confianza en las fuerzas estatales de
seguridad de parte de Oaxaca y de Chiapas. Incluso hace 3 días llegó la policía, después de estar demandando su presencia, llegó la policía de Oaxaca, pero desde el poblado de Espinal, muy lejos de la zona oriente. Nada más llegaron, dieron una vuelta y se fueron. Igualmente el ejército llega, pasa y se va. Entonces se requiere una base permanente de vigilancia y acciones operativos efectivos contra esta delincuencia que se ha venido apoderando desde Cintalapa, Jiquipilas, hacia los Chimalapas. Muchas gracias. Sí, así es que nosotros también, entonces, la gente de allí, de San Andrés, pues estamos allí con temor y con miedo, pues si llegaban esos grupos de gente, pues, y dijeron si no firmaban pues esos papeles, pues que dijeron que va a llegar otro grupo, ya con arma, pues, ya con arma llegaban, que van a llegar. Pues no sé qué son esos gente, pues, para... Bueno, nosotros no lo firmamos porque no sabemos en qué están esos gente y cómo son esos. Y así es que nosotros no quisimos firmar y quedamos pues que con amenaza pues dijeron que van a llegar a otro grupo de gente, otros con arma y van a llegar y ya después dijeron. Y así es que tenemos temor y tenemos miedo y las mujeres también pues están con miedo y los niños pues. Y así es que nosotros estamos allí en San Andrés, pues también con temor también que estamos allí viviendo nosotros allí en San Andrés. Así es. Oye, una pregunta nada más para que la gente que se entere. Nuevo San Andrés, ¿de dónde son originarios ustedes? Bueno, nosotros pues, yo era de allí de Chiapas, era desde Cintalapa, pues ya hace años con mi suegro, el señor Ramiro, ya hace años, él es de Oaxaca, como Chimalapa, él tiene años. Sí, con mi suegro, pues ya tiene años que están allí dentro de Oaxaca también, pues. ¿Sí? Pero también la mayoría son de indígenas hostiles. Sí, indígenas hostiles, somos de indígenas hostiles y somos también originarios, bueno, hablamos Tzotzil. De los Altos de Chiapas. Los Altos de Chiapas. ¿Y se acuerdan en qué año se incorporaron como congregación comunal, aceptaron la conciliación e incorporarse a los bienes comunales? Ese es que no recuerdo la fecha, no recuerdo pero la no fecha. tiene muchos años. No. Bueno, de allí de San Andrés, cuando llegamos allí ya hace como unos 20 años. Sí, como llegaron, pero no eran como rancheros, que les propusieron que iban a ser propiedad y luego se incorporaron como congregación comunal a Santa María de Chimalapa. Ajá. Como el 2000. Yo los llevé a Santa María. Ajá. Por ahí como el 2017. Sí. Por el 2017 se incorporaron ya como bienes comunales, como congregación Chimalapa. Sí. Bueno, pues muchas gracias, vamos a difundirlo. Muy bien. ¿Su nombre cuál es? ¿Su nombre? No, bueno. ¿Pero es usted una mujer de dónde es? Yo soy de Nuevo San Andrés. Buenas tardes. Y disculpe, estoy hablando aquí. Soy una persona de Nuevo San Andrés, pero queremos ayuda porque ahorita que estamos con miedo, andamos con miedo allá en la colonia porque como allí llegaron pues bueno, no sé cómo le voy a decir yo porque no muy hablo español, soy indígena, soy una mujer indígena y somos vecindad con el colonia López Portillo, Chocomatlán. Aquí estamos cerca, somos vecinos con ellos, pero estamos pidiendo ayuda, un apoyo que estamos pidiendo ayuda. No sé si nos pueda ayudar o queremos que venga, que nos apoye, pues. Queremos un apoyo que nos venga a ayudar, pues, ¿cómo se llama? El ejército. Que esté de base aquí, pues, permanente, porque como
somos indígenas, pues no muy podemos hablar así, pero más o menos ya me entienden, pues. Y hasta aquí lo dejo nomás mis palabras, porque no tengo más palabras que voy a decir, solamente pido. Y aquí nomás lo dejo mis palabras, solamente pido ayuda, un apoyo, y queremos militares, pues, que nos venga a respaldar aquí. ¿Usted es Xochitl? Sí. ¿Usted es Xochitl? Sí, yo hablo Xochitl, sí. Muchas gracias. Estoy afuera, dentro, cielo, tierra, arriba, abajo, este, oeste, norte, sur. Como un animal, como mi comida, siento lo que es bueno y lo que me hace mal. Como un animal, me levanto a por el día y me sacudo en el corral. Como un animal, hoy me levanto como un animal, y bien y mal. Como un animal, representar en el hogar, Chile, juntos podemos progresar, no se lo permitamos jamás a ese gas. Todos nosotros podemos ya concientizar que se apaguen los incendios, que eso es tremendo. Sabes que cuando digo la verdad yo no te ofendo, ¿y quién se ofende? ¿Y quién se ofende? Digo que el agua no se vende, se defiende. Será de noche. Bueno, pues ahora vamos con una nota de tecnoácratas, esta tecnología al servicio del pueblo, tecnología contra el poder. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de Martha Root, una hacktivista, una chica hacker, que vestida de Power Ranger rosa borró en directo una página web de citas para supremacistas blancos. Esta hacktivista alemana, que opera bajo el seudónimo Martha Root, pues se hizo viral tras presentarse en la edición 39 del Congreso de Chaos Communication o Chaos Communication Congress, vestida de Power Ranger rosa y demostrando en directo cómo había filtrado y desmantelado parte de la infraestructura de un sitio de citas para supremacistas blancos vinculado a White Date, exponiendo además a sus responsables y usuarios. Su charla titulada The Heartbreak Matching, Nazis in the Echo Chamber, combina una investigación técnica de OSINT y un fuerte componente político contra la extrema derecha europea. Martha Root es el nombre, no es el nombre real de esta mujer, sino es una identidad operativa usada para realizar esta investigación. Y bueno, pues ella se denomina como de la vieja escuela anarquista, una investigadora, old school anarchist researcher, una investigadora de la vieja escuela anarquista, y su trabajo se sitúa entre el periodismo de investigación, el activismo y el análisis de infraestructuras digitales del extremismo. Y bueno, pues esta plataforma, que como ella la llamó el Tinder de nazis, estaba orientada explícitamente a que personas blancas conozcan a otras personas blancas para tener bebés blancos, y bueno, con discursos racistas. Y bueno, pues esta mujer presentó en este Congress Chaos allá en Europa, e hizo esta infiltración técnica y el uso de IA para poder pues hacer esta compartición de datos, ¿no? Porque por un lado hackeó el sitio y por otro lado compartió los datos de estos usuarios fachos, ¿no? Supremacistas. Y bueno, esto lo hizo mientras hacía su ponencia. Antes de la charla en el Congress, Martha se infiltró en el sitio creando perfiles y herramientas específicas para extraer información de los usuarios y del backend. Una de las piezas más llamativas de su operación fue un chatbot de IA que interactuaba con los neonazis para maximizar la cantidad de datos personales y metadatos obtenidos. Y bueno, pues hay un video, de hecho también en el YouTube, lo pueden encontrar así como Martha Root se vistió como una Power Ranger rosa. Y bueno, ahí viene en vivo y en directo cómo lo hizo. Y bueno, bastante interesante la página, de hecho, de 39C o el Congress Chaos Communication, que pueden encontrarlo en la página media.ccc.d. Y bueno, pues esto fue una nota tecnócrata a seguir hackeando el sistema, a seguir pues luchando contra el fascismo en todos lados, incluyendo en la tecnología. Y bueno, pues sin más,
Esto fue lo que les hemos tenido compilado para esta semana en Noticias de Abajo. Esperemos que sea de su interés y nos escuchamos en la siguiente emisión.